Como todavía no podemos subirnos a una nave y viajar a otros lugares del sistema solar, te invitamos a conseguir el billete para convertirte en turista del espacio en Space Tours, esta agencia de viajes que hemos creado para ayudarte a viajar a los lugares más enigmáticos del sistema solar. Y lo harás conmigo y con Norma, mi compañera de viaje, y estamos completamente seguros de que la experiencia te va a gustar y no vas a dudar en querer repetir. En esta ocasión nos vamos a ir a Saturno, uno de los planetas más espectaculares del sistema solar. Provisiones cargadas y combustible a tope. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Despegamos. All engine running. Godspeed, John Glenn. All right, lift off and the clock has started. Hay muchas cosas que podemos decir de Saturno, como que es el sexto planeta del sistema solar por distancia al Sol, es el segundo planeta más grande, solo por detrás de Júpiter, y al igual que Júpiter y que otros planetas que podemos ver en el firmamento a simple vista, es conocido desde la antigüedad. Además, seguramente no es ninguna tontería decir que está considerado el planeta más espectacular del sistema solar por mucha gente, porque tiene un sistema de anillos que hace que sea espectacular, que sea muy diferente a cualquier otro planeta de los que podemos observar en el sistema solar, y quizás seguramente solo compite con la Tierra en cuanto a aspecto exótico. Y resulta muy llamativo el hecho de que el sistema de anillos de Saturno es lo que hace que sea un planeta tan espectacular, tan llamativo, pero en realidad el resto de planetas gigantes del sistema solar también tienen anillos. Tanto Júpiter como Urano y Neptuno tienen su propio sistema de anillos, pero son de un material mucho menos brillante, porque los anillos de Saturno están principalmente compuestos de elementos volátiles, de hielo, y reflejan la luz del Sol con mucha facilidad, y en realidad podemos decir que Saturno es el planeta más espectacular del sistema solar en este momento, porque no solo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos en estos momentos, hay asteroides que tienen anillos, pero claro, al ser asteroides son mucho más pequeños, sus sistemas de anillos también son muchísimo más pequeños, y algo que quizás no sepamos es que a lo largo de la historia del sistema solar, en realidad es posible que Marte o la Tierra hayan tenido también su propio sistema de anillos. ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento diferente, si la humanidad hubiese aparecido en algún otro momento de la historia del sistema solar, es posible que el planeta más espectacular nos pareciese, por ejemplo, Marte, por tener un sistema de anillos que pudiese ser más o menos llamativo. Recuerdo cuando era pequeña que me iba a la cama y veía colgado del techo a Saturno con sus anillos gigantes. Daba tantas vueltas que pensé que un día se chocaría con la Tierra. Todavía no sé por qué mi padre colocó un planeta al lado del otro. Yo tampoco sé por qué lo hizo así tu padre, Norma, pero hay que añadir que en el caso de Júpiter, decíamos, son unos 6 años de viaje solo para ir. En el caso de Saturno nos toca armarnos de paciencia porque son 8 años solo para ir, es decir, 16 años entre ida y vuelta. Así que nos encontramos en la misma situación que cuando hablábamos de Júpiter. Hace falta una tecnología mejor de propulsión para poder pensar en viajar en un plazo de tiempo que sea razonable desde la perspectiva de una misión tripulada o de lo que sería un viaje de turismo espacial, porque lógicamente no tiene mucho sentido dedicar más de 15 años a visitar un planeta y regresar y vivir 16 años en una nave. Por otro lado, también es verdad que es una visita que puede ser muy interesante en cuanto a que entre los muchos satélites de Saturno, porque hay que recordar que es el planeta que tiene la mayor cantidad de satélites, está Titán. Y Titán es muy llamativo, es muy intrigante, porque es el único satélite del sistema solar que tiene atmósfera. Y es un lugar muy diferente a la Tierra, es un lugar en el que, sin embargo, nos encontramos con cosas que conocemos en la Tierra, como por ejemplo un ciclo del agua, solo que en Titán la temperatura es demasiado baja para que el agua pueda existir en estado líquido en su superficie, así que es otro elemento el que cumple esa misma función, pero lo que quiere decir es que hay un satélite en el sistema solar en el que nos encontramos parecidos con la Tierra, y de hecho se ha planteado que Titán en su superficie, a pesar de ser un mundo muy frío, podría tener las condiciones para que pudiese haber vida. Una vida que, si existiese, es algo que no se ha podido demostrar, no se sabe si realmente es así, sería diferente a la de la Tierra. Pero además no solo eso,
es que también es posible que Titán bajo su superficie oculte un océano. Ese océano sí estaría compuesto por agua en estado líquido y podría tener condiciones habitables para la vida que sí podemos encontrar en la Tierra. En este caso sería vida microbiana. Saturno está muy lejos del Sol, tanto que orbita a una distancia media de 1.425 millones de kilómetros, frente a los 150 millones de kilómetros que separa a la Tierra del Sol. Esa distancia, ya hemos comentado en otras ocasiones, es una unidad astronómica. Esto lo que nos permite es decir que Saturno está aproximadamente a 7 unidades astronómicas del Sol y tiene un diámetro de 116.460 kilómetros, lejos de esos 140.000 aproximadamente que tiene Júpiter, y además tarda 29 años en completar una órbita alrededor de la estrella del Sistema Solar. Al ser un gigante gaseoso, lógicamente tiene mucho más parecido con Júpiter que con los planetas que podemos encontrar en el Sistema Solar interior, con Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, porque los 4 son planetas rocosos. Saturno está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, que es exactamente la misma composición que podemos encontrar en Júpiter. Hay pequeñas diferencias en otros elementos, pero principalmente tanto Júpiter como Saturno están compuestos por hidrógeno y helio. Y al igual que Júpiter, podemos decir que Saturno hasta cierto punto es un sistema solar en miniatura, porque se han descubierto por ahora 82 satélites. De hecho, es el planeta que más satélites tiene a su alrededor que se hayan descubierto por ahora, y esto es algo que puede incluso que vaya en contra de lo que aprendimos en nuestra época de estudiantes, porque en aquel momento y durante muchos años Júpiter era el planeta del sistema solar con la mayor cantidad de satélites a su alrededor. Ahora lo es Saturno, pero podría cambiar en el futuro porque no se descarta que puedan encontrarse nuevos satélites tanto alrededor de Júpiter como de Saturno, porque estamos hablando de satélites que ya sí son muy pequeños, con un tamaño de, por poner una cifra, 1 kilómetro o incluso menos, y son muy difíciles de detectar. Así que es posible que en el futuro, en algún momento, descubramos que no, que es Júpiter el que tiene mayor cantidad de asteroides, y que unos años después nos digan que no, que es Saturno, porque se han descubierto más satélites en su entorno. Pero ahora mismo lo cierto es que es Saturno el que encabeza la lista de planeta con mayor cantidad de satélites a su alrededor. Muy lejos, 82 satélites de la Tierra, que ya sabemos que solo tiene un satélite a su alrededor, que es la Luna. Y algo que es muy curioso, porque solo sucede con Saturno, es que la densidad del planeta es inferior a la densidad del agua. Según veo en la guía, aunque yo sea más bien de letras, deduzco que si pudiésemos meter el planeta en una bañera lo suficientemente grande, Saturno flotaría como una pelota de playa, ¿verdad? Efectivamente, Norma, lo que quiere decir es que si pudiésemos de alguna manera crear una bañera gigantesca, mucho más grande que Saturno, la pudiésemos llenar de agua y meter a Saturno en esa bañera, flotaría, porque es menos denso que el agua. Es evidentemente una curiosidad, es un ejercicio de imaginación, porque no podemos hacer algo así, pero es algo que también nos permite pensar en cómo podemos encontrar planetas muy diferentes entre sí en cosas como la densidad. Por supuesto, Mercurio, la Tierra, Venus, etcétera, son mucho más densos que el agua, pero Saturno no. Los planetas gaseosos, los gigantes gaseosos, en ocasiones pueden tener una densidad muy baja. De hecho, hay exoplanetas, es decir, planetas más allá del sistema solar, que se han descubierto también con densidades muy bajas. Y es una curiosidad de Saturno. Tiene tan poca densidad que si lo pudiésemos intentar sumergir en una bañera, flotaría. Y no es la única cosa que podemos contar del planeta, porque hay que decir que, al igual que en Júpiter, en Saturno también hay bandas en su atmósfera muy bien diferenciadas, pero lo cierto es que desde el punto de vista visual no son tan destacadas ni tan pronunciadas como lo que vemos en Júpiter, donde cada banda tiene un color muy diferente de la siguiente. Y sin embargo, es un lugar todavía más extremo que Júpiter, por extraño que pueda parecer, porque en su atmósfera el viento puede llegar a alcanzar una velocidad extrema. Se han llegado a alcanzar los 1800 kilómetros por hora, es decir, muchísimo más rápido que los tornados o huracanes más potentes que podamos haber visto en la Tierra. Y es algo que puede chocar, porque a lo mejor podemos suponer que Júpiter, siendo el planeta más grande, tendrá la atmósfera más extrema, pero lo cierto es que Saturno tiene una atmósfera todavía más extrema, con unas condiciones muy duras. Y hay que decir que la temperatura del núcleo de Saturno
es aproximadamente de unos 12.000, 10.000 grados, según qué fuente consultemos. En algunos casos vamos a encontrar incluso 8.000, pero en todas las fuentes lo que nos vamos a encontrar es que el planeta emite más energía al espacio de la que recibe del Sol, que es algo que comparte con Júpiter, también emite más energía de la que recibe del Sol, y con Neptuno. La única excepción es Urano, que no emite más energía de la que recibe. El por qué se emite esa energía, de dónde viene ese calor, en realidad el núcleo de Júpiter, de Saturno, de la Tierra y de otros planetas se está enfriando poco a poco. ¿Por qué? Conservan todavía la energía que tenían en su origen cuando se formaron y, por tanto, desde que se formaron, ese calor, esa energía ha ido disminuyendo poco a poco. Se están enfriando con el paso del tiempo de una manera muy lenta y por eso el núcleo de Júpiter o el núcleo de Saturno tiene una temperatura muchísimo más elevada que lo que encontramos en su superficie, que en este caso hay que recordar que la superficie de Saturno no es una superficie sólida, al igual que sucede con Júpiter, porque en los gigantes gaseosos no tenemos una superficie en la que nos podamos posar. La superficie, en este caso, se define como el lugar en el que la presión de la atmósfera de Saturno, se aplica también para Júpiter, es equivalente a la presión atmosférica que nos encontramos en la Tierra. A partir de ese punto hacia el exterior estamos en la atmósfera del planeta, en este caso de Saturno. Desde ese punto hacia el interior estamos en el interior del planeta propiamente dicho. Y la temperatura media en superficie de Saturno es de 176 grados bajo cero. Y una manera quizás de entender hasta qué punto son extremos y extraños los gigantes gaseosos del sistema solar es que en Júpiter y en Saturno, en el interior del planeta, podríamos llegar a encontrar una lluvia de diamantes. Y de diamantes que en realidad por tamaño no envidiarían a los diamantes que podemos encontrar en la Tierra. Pero claro, lo que nos podemos preguntar es, ¿pero cómo es posible que lluevan diamantes en Júpiter y Saturno? Hay que dejar claro, lluvia de diamantes en lugares con unas condiciones de presión, temperatura, etcétera, que son incomprensibles para el ser humano. No podríamos sobrevivir allí de ninguna manera, así que no hace falta que pensemos en expediciones para ir a recoger diamantes. Pero lo que sucede es que tanto en Júpiter como Saturno el carbono es un elemento abundante y las tormentas convierten el metano en hollín, y ese hollín al caer, al precipitarse en el interior del planeta, se endurece y se convierte en grafito, se convierte en fragmentos de grafito y posteriormente en diamantes. Eso sí, llega un momento en el que esos diamantes se terminan fundiendo a medida que se van acercando al núcleo del planeta, así que es cierto que llueven diamantes en Júpiter y Saturno, pero solo durante un tiempo. Lógicamente, ya podemos imaginar que el sistema de anillos de Saturno ha sido muy estudiado a lo largo del tiempo, y hay que decir que si tenemos un telescopio que no sea demasiado básico, podemos ver los anillos de Saturno con facilidad desde la Tierra. Se extienden a 282.000 kilómetros del planeta, es decir, son bastante grandes en cuanto a extensión. Ahora que lo dices, yo tengo un telescopio en el trastero, pero lo máximo que he visto ha sido Marte como un punto rojizo y la superficie de la Luna en luna llena cuando iba de campamento. Lo voy a desempolvar a ver si hay suerte y consigo verlos antes de llegar a Saturno. Si el telescopio es suficientemente grande, seguro que podrás ver los anillos, Norma. Hay que decir de todos modos, ocupan mucho en cuanto a extensión, se alejan a más de 250.000 kilómetros del planeta, sí, pero su espesor medio es muy, muy pequeño, es de apenas 10 metros. Esto lo que quiere decir es que si pudiésemos reducir los anillos de Saturno al tamaño de una hoja de papel, de un folio, su espesor sería más pequeño que el de la hoja de papel, que es algo que nos puede ayudar a darnos una idea de hasta qué punto los anillos de Saturno son finos. Son extremadamente finos, aunque parezca desde la distancia en esas imágenes espectaculares que vemos que son más bien grandes. No es cierto, ni mucho menos. Es más, es que en realidad el ejemplo del papel es todavía más extremo en cuanto a que el grosor de una hoja de papel, en comparación al grosor que tendrían los anillos de Saturno reducidos a ese tamaño, es 100 veces superior. Y eso además viene con una pequeña trampa, porque es solo si utilizamos una de las estimaciones más optimistas para el espesor de los anillos de Saturno, el espesor medio, que es de 1 kilómetro en lugar de 10 metros. Si utilizamos los 10 metros, en realidad ese folio sería 10.000 veces más espeso
que el espesor de los anillos de Saturno reducidos a ese mismo tamaño. Desde la distancia, además, los anillos de Saturno parecen algo continuo, parecen una cadena de material que rodea al planeta sin interrupciones. En realidad, esos anillos vistos de cerca son muy diferentes, están compuestos por multitud de partículas y lo que se ha visto es que pueden tener tamaños que van desde apenas 1 centímetro e incluso más pequeñas, de 1 milímetro, a poco más de unos pocos metros. Es decir, las partículas más grandes que componen los anillos de Saturno tienen alrededor del tamaño de un edificio. Normalmente se suele decir un edificio de 2 plantas, es decir, unos 7-8 metros, una cosa así. Depende de qué edificio tomemos como referencia. Y, por tanto, en realidad lo que estamos viendo desde la distancia no es una cadena continua de material, sino multitud de pequeños fragmentos que reflejan la luz del Sol y que desde la distancia dan ese resultado tan espectacular. Y al haber estudiado los anillos de Saturno con mucho detalle, a lo largo del tiempo han ido recibiendo nombres, que son las letras del alfabeto, en el orden en el que se han ido descubriendo. Desde el planeta hacia el exterior, esto lo que provoca es que el orden de los anillos sea el anillo D, el anillo C, el anillo B, la división de Cassini, que es una franja que separa esos anillos del resto, los anillos A, F y G y por último el anillo E. Y Saturno, el planeta en sí, se caracteriza por tener tonos amarillentos, marrones y grisáceos, y en su atmósfera la característica más intrigante se encuentra en su polo norte, del mismo modo que en Júpiter tenemos la gran mancha roja. En el caso de Saturno, lo más interesante está en el polo norte y es una corriente en chorro con forma hexagonal que fue observada por primera vez con la sonda Voyager 1. Ese hexágono, que se conoce como el hexágono de Saturno, tiene un tamaño de 30.000 kilómetros y la corriente en chorro que circula por el hexágono se mueve a una velocidad de unos 322 kilómetros por hora. Lo que hace en realidad es rodear a una tormenta gigantesca. Entre la tormenta de Júpiter, que en mi vida lo hubiera imaginado, y esta de la que me hablas ahora, me temo que nos tendremos que llevar un buen chubasquero de pescador noruego. Menuda racha de mal tiempo nos está pillando. En realidad, cuando hablamos de tormentas, Norma, en este caso no hablamos de tormentas con lluvia, sino simplemente de vientos fuertes, por ejemplo. Y de todos modos, el hexágono es algo que resulta muy llamativo y seguro que poder verlo en persona tiene que ser algo espectacular, porque lo cierto es que tampoco se sabe de nada parecido en ningún otro lugar del sistema solar, es decir, es una característica que es única de Saturno. Y si nos fijamos en el entorno del planeta, lo que tenemos es esa legión de satélites, de los que hay que destacar especialmente a Titán y Encélado. Titán es el satélite más grande de Saturno, es más grande que la Luna, de hecho también, al igual que pasa con Ganímedes, con el satélite más grande de Júpiter, es mayor que Mercurio, porque Titán tiene un diámetro de 5.149 kilómetros frente a los 4.879 de Mercurio, y como quizás sospechemos, es el segundo satélite más grande del sistema solar, solo por detrás de Ganímedes. Para quien se lo pueda estar preguntando, hay que recordar que el diámetro de la Luna es de 3.480 kilómetros, un poquito menos. En Titán, como en la Tierra nos encontramos una atmósfera, ya hemos mencionado que es el único satélite que tiene atmósfera y además es el único objeto del sistema solar al margen de la Tierra en el que podemos encontrar líquidos en forma de ríos, lagos, mares en su superficie. La diferencia es que mientras en la Tierra están compuestos por agua, en Titán están compuestos por hidrocarburos. Y los parecidos no se terminan ahí, porque resulta que en la Tierra tenemos el ciclo del agua, ya sabemos que el agua se evapora de los océanos, se condensa en el cielo, forman nubes, se precipita en forma de lluvia y así regresa a los océanos. En Titán tenemos ese mismo ciclo, pero en vez de ser del agua es el ciclo del metano. Allí es el metano el que actúa de esa misma manera. Pero también nos encontramos diferencias importantes en cuanto a que la atmósfera de Titán está compuesta principalmente por nitrógeno, su presión atmosférica es además un 50% superior a la de la atmósfera de la Tierra, es decir, no tiene una composición parecida y tampoco tiene la misma presión, y además, en cuanto a lo que es esos lagos, ríos y mares, los mares más grandes del satélite tienen una profundidad de apenas cientos de metros, y un ancho de cientos de kilómetros, que contrasta con lo que encontramos en la Tierra, donde hay que recordar que la fosa más profunda, el punto más profundo de los océanos de la Tierra, es la fosa de las Marianas,
con 10.000 metros de profundidad. Y se plantea que a una profundidad de entre 50 y 80 kilómetros bajo la superficie de Titán podría haber un océano de agua líquida. Se ha planteado que ese océano quizás también, como sucede en el caso de Europa y Encélado, podría tener condiciones para ser habitable, y eso nos presenta un panorama que es muy curioso, porque es posible que Titán tenga características para ser habitable en la superficie y en su interior. En la superficie, esa vida sería diferente a la de la Tierra porque utilizaría el metano, no utilizaría agua, por ejemplo, pero no está claro que realmente pueda aparecer vida en un contexto como el de Titán con una temperatura tan baja, porque en la superficie de Titán la media es de 179 grados bajo cero, muy lejos de las condiciones que encontramos en la Tierra. Y por otro lado hay que destacar que, a pesar de que podría tener un océano bajo su superficie, en Saturno realmente donde se cree que está lo más atractivo a la hora de pensar en encontrar vida microbiana es en Encélado, porque este satélite helado tiene bajo su superficie, bajo esa capa de hielo, un océano que podría tener las condiciones habitables para que la vida pudiese aparecer allí, y se debe de nuevo a, como comentábamos en el caso de Júpiter, la interacción gravitacional entre Saturno y Encélado, que lo que hace es deformar el interior del satélite, liberar energía y que esa energía provoque que la temperatura sea lo suficientemente elevada en algunas regiones para que pueda haber un océano de agua líquida. Still on its way to orbit after a successful ascent up through main engine cutoff. Y desde el punto de vista del turismo espacial, ¿qué es lo que nos ofrece Saturno? Al igual que sucede con Júpiter, no tenemos una superficie en la que podamos posarnos y las condiciones en la atmósfera ya hemos comentado que son tremendamente duras. ¿Esto qué quiere decir? Que una nave se desintegraría poco tiempo después de comenzar a adentrarse en ella. De hecho, es algo que se ha llevado a cabo con misiones, porque la sonda Cassini, por ejemplo, que estuvo estudiando Saturno, se decidió cuando llegó al final de su vida, cuando ya no tenía combustible para seguir en órbita de Saturno y existía el riesgo de que pudiese terminar chocando con Encélado, por ejemplo, que lo mejor era enviarla hacia la atmósfera del planeta para que se desintegrase en ella. Y de hecho estuvo capturando imágenes hasta el último momento, y lo cierto es que no tardó mucho, apenas se adentró unos kilómetros antes de ser desintegrada. Esto lo que quiere decir es que, al igual que sucede con Júpiter, tendremos que conformarnos con ver el planeta desde la distancia, aunque es verdad que hay algo en lo que quizás podemos dejar volar la imaginación, y es que es posible que haya algún fragmento en los anillos que sea lo suficientemente grande como para que podamos viajar a su superficie y podamos ver Saturno muy de cerca en los anillos, y ver no los anillos tal y como los vemos en las imágenes que se han recogido del planeta, sino como miles de fragmentos a nuestro alrededor que viajan alrededor del planeta y que desde distancia dan esa apariencia de anillo continuo. De hecho, no nos vamos a engañar, seguramente la mayor atracción turística de Saturno sería precisamente observar los anillos y poder acercarnos a ellos y ver que en realidad son una amalgama gigantesca de fragmentos muy pequeños. El origen de esos fragmentos, por cierto, hay que decir que podría estar en las colisiones de viejos satélites de Saturno, así como en restos de cometas y de otros objetos que se acercaron demasiado al planeta y su gravedad los despedazó y se convirtieron en fragmentos que están atrapados en la gravedad de Saturno, girando a su alrededor. ¡Toma ya! Lo que siempre pensé que era un anillo sólido que se podía tocar, resulta que está hecho de colisiones de viejos satélites y restos de cometas. Ya estoy preparando la cámara para cuando nos acerquemos, porque voy a empapelar mi habitación con fotos de Saturno. En realidad, los anillos de Saturno son todavía más interesantes, porque resulta que entre los anillos hay huecos, hay divisiones, y en esas divisiones hay pequeños satélites que, con su gravedad, lo que consiguen es ayudar a mantener el aspecto de los anillos. Se les llama a este tipo de satélites lunas pastoras, y un ejemplo de este tipo de lunas pastoras es Mimas, que es responsable de que aparezca la división de Cassini en los anillos. ¿Esto qué quiere decir? Que esos satélites podrían ser un buen lugar de visita, aunque solo sea para poder fotografiar Saturno desde ellos, igual que podríamos hacer desde algún fragmento de los anillos que sea lo suficientemente grande para ello. Y además, Mimas en sí mismo seguro que también sería un objeto que llamaría mucho la atención para cualquier turista, porque hay que recordar que es un satélite que tiene un cráter bastante grande en uno de sus hemisferios y que por su aspecto recuerda a la Estrella de la Muerte que hemos visto muchas veces en Star Wars. Así que eso
lógicamente lo que haría sería darle un punto más de atractivo para que esos turistas que visiten el entorno de Saturno puedan querer también visitar a Mimas. Y si lo que queremos ver es un satélite que se encuentre entre los anillos en sí mismos, porque Mimas no está dentro de los anillos, pero sí muy cerca, un buen ejemplo podría ser Pan, que es una pequeña luna que tiene apenas 28 kilómetros de diámetro y que está dentro de los anillos, está en la división Encke. Y tiene una forma de nuez vista desde la distancia, parece una nuez cósmica, así que ese también seguro que podría ser un buen destino para ver Saturno y para ver la variedad de satélites, sobre todo cuando hablamos de tamaños muy pequeños, que podemos encontrar en el sistema solar, porque Pan es tan pequeño que no es esférico por su propia gravedad. Y por supuesto, si pensamos en los satélites en sí, Titán es un lugar que parece muy interesante desde el punto de vista del turismo espacial, por poder ver un lugar que, aunque tenga una temperatura muy baja, muy lejana a la de la Tierra, tiene muchos parecidos con esos mares, esos lagos, esos ríos, y nos permitiría ver un lugar que es en muchos sentidos parecido a la Tierra y al mismo tiempo tremendamente diferente. Y no solo eso, también, ¿por qué no? A lo mejor podríamos tener la posibilidad de sobrevolar la superficie de Titán del mismo modo que se quiere hacer con misiones como Dragonfly, que lo que va a hacer es, en esencia, enviar un dron a Titán para poder estudiar Titán desde el aire, aprovechando la atmósfera del satélite. ¿Por qué no viajar en helicóptero o el equivalente a un helicóptero en Titán viendo su superficie desde la atmósfera en vez de desde el exterior? Porque hay que decir, su atmósfera impide que podamos ver la superficie desde el espacio, así que tenemos que adentrarnos en ella para poder ver cómo es Titán. Basta con buscar en Google sonda Cassini en Saturno para encontrar imágenes que parecen de una serie de ciencia ficción. Los colores de algunas de las fotografías que tomó la sonda son increíbles. ¿Tendrán algún filtro para embellecer? Como consiga que mis fotos sean la mitad de buenas, mi Instagram va a echar chispas. En realidad, ahora que lo mencionas, Norma, otro motivo, otro atractivo para visitar Saturno puede ser el de seguir los pasos de la sonda Cassini y visitar o observar los objetos que observó la sonda Cassini durante su misión en torno al planeta. Y en los planetas gigantes, algo que solo un turista espacial podría hacer es obtener imágenes del planeta sin estar iluminado por completo, porque desde la Tierra, Júpiter, Saturno y Marte están siempre iluminados al 100%, porque están en una órbita más grande que la de nuestro planeta, así que siempre los vamos a ver iluminados por el Sol. Desde allí, sin embargo, podríamos colocarnos más lejos que Saturno y fotografiarlo en fase creciente, o fotografiarlo a contraluz, es decir, con el hemisferio iluminado de Saturno en el otro extremo del planeta. Y eso sí que es algo que solo se puede conseguir si viajamos a esos lugares en persona y buscamos el lugar apropiado para poder obtener ese tipo de imagen. Y por otro lado, sin duda, un destino turístico muy interesante en Saturno sería Encélado, bien ya sea para poder ver la superficie del satélite o, como en el caso de Europa, el satélite de Júpiter, para intentar explorar ese océano que oculta bajo su superficie. Y también para poder sobrevolar el satélite y ver sus características, ver esa superficie congelada y ver quizás alguno de esos géiseres, de esas columnas de vapor de agua que proceden del interior de Encélado y que han sido captadas en alguna ocasión. De hecho, la sonda Cassini se cree que en alguna ocasión sobrevoló una de esas columnas de vapor procedentes del interior de Encélado cuando estuvo sobrevolando el satélite. Es decir, tenemos muchos motivos para, si viajamos a Saturno, querer pasar tiempo allí. Y quizás la única pregunta más complicada de responder es ¿dónde podríamos instalar una base en Saturno? Porque en el caso de Júpiter, ya lo comentábamos, Calisto podría ser un buen lugar. En el caso de Saturno es más complicado en cuanto a que Encélado podría ser un buen lugar quizás, pero es posible que contenga algún tipo de vida microbiana y entonces lo que se va a querer es no contaminar ese satélite, porque imaginemos que realmente hubiese vida microbiana en Encélado y nosotros nos instalamos allí y contaminamos el satélite con la vida microbiana que podamos llevar con nosotros mismos. Eso lo que puede hacer es provocar lo que se conoce como un falso positivo, creer que hay vida en Encélado porque la descubramos cuando estamos explorando el satélite y sin embargo descubrir después que no, que es un falso positivo porque se trata de un organismo de la Tierra que nos hemos llevado hasta allí. Eso también permite explicar por qué todas las misiones espaciales se mandan esterilizadas. En definitiva, Saturno está considerado el planeta más espectacular del sistema solar. Desde el punto de vista científico es muy interesante por Titán, por Encélado, por el propio Saturno,
pero está tan lejos que no ha recibido muchas visitas de sondas y sin embargo hay mucho interés puesto en entender mejor la historia del planeta, en entender mejor sus satélites, en entender, por ejemplo, qué sucede con los anillos, porque hay dos posibilidades. Es posible, por un lado, que sean tan viejos como el propio planeta y que por tanto Saturno haya tenido anillos desde que se formó prácticamente durante miles de millones de años, o por el contrario, que sea algo que ha aparecido en una escala de tiempo mucho más reciente, quizás en los últimos millones de años, y que por tanto sea algo transitorio. De hecho, lo que se dice es que si fuese este último caso, es posible que Saturno en unos 100 millones de años, lo que suele plantear, pierda esos anillos y en ese caso nos encontraríamos con un planeta mucho más parecido a Júpiter en cuanto a aspecto. Así que hay muchas preguntas que responder respecto a Saturno y su entorno, respecto a la posibilidad de que a lo mejor en Encélado pueda haber algún tipo de vida microbiana, o en Titán, donde esa vida además sería más exótica porque sería diferente hasta cierto punto a la vida que conocemos en la Tierra, y es un lugar que llama mucho la atención para todo el mundo, que llama mucho la atención desde el punto de vista científico y que sin duda también para cualquier turista que pudiese viajar hasta allí sería muy interesante. Así que por ahora en Space Tours hemos recorrido Mercurio, Venus, la órbita baja de la Tierra, la Luna, Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, pero quedan muchos otros lugares para que nos podamos seguir sintiendo como un turista del espacio y estamos preparando otros destinos a los que viajar en el futuro. Y por supuesto lo haremos en compañía de Norma, que nos ha estado acompañando en todos estos viajes. Ha sido un gran placer viajar con Space Tours. Estoy encantada, como siempre, de ser vuestra turista espacial más fiel. Yo diría que preferida. Nos vemos en el próximo destino. De momento, ese siguiente destino lo vamos a mantener en misterio durante un tiempo porque a lo mejor es Urano, que podría parecer la evolución lógica, o a lo mejor no. A lo mejor es algún otro lugar, ya lo veremos. Pero cuando llegue ese momento, esperamos que, si lo deseáis, nos acompañéis una vez más en ese viaje por el Sistema Solar y también quizás en ese viaje por otros lugares de la Vía Láctea. De momento lo que vamos a hacer es ver cuál es nuestra siguiente ruta y cuando lo tengamos más claro os lo comentaremos. Así que hasta entonces no os vayáis muy lejos porque todavía nos quedan muchos lugares que visitar. Gracias por volar con Space Tours. Esperamos que el viaje haya sido de tu agrado y te haya servido para planificar tus próximas vacaciones o las de tus nietos y bisnietos. Permanece atento a los próximos destinos de Space Tours, la única agencia de viajes interespacial de ida y vuelta. ¡Adiós!